Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a iniciar la transmisión en vivo de esta sesión de geografía de noveno. Un poco un recorderis de lo que estábamos viendo en clase, pues antes de salir. Entonces, a las personas de noveno que estén aquí, digamos, presenciando la transmisión, les voy a pedir el favor que entren a los comentarios y van dejando su nombre como, digamos, como una evidencia de la asistencia a la sesión. Vamos a no demorarnos. Esto que vamos a ver en una parte ya la vimos en el colegio y pues la idea es hoy como hacer un recorderis para en estos días, pues yo les voy a avisar si puede ser mañana, perdón, si puede ser mañana o a partir del miércoles a ver si vamos a iniciar una clase ya pues al menos una vez a la semana y que la podamos, digamos, mantener. Ustedes van a tener acceso a los archivos. Y vamos a iniciar rápidamente. Creo que ya se ve bien, entonces, y se escucha todo, entonces vamos a iniciar ya. Repito a las personas que de noveno que están viendo la transmisión, por favor, en los comentarios escriben su nombre y si tienen alguna pregunta, pues también ya pueden hacerla ahí mismo y al final de este pequeño recorderis, pues vamos a solucionar algunas preguntas. Lo que ustedes ven en la imagen es el Pico Colón, una fotografía del Pico Colón, la elevación más alta de nuestro país, queda en la Sierra Nevada de Santa Marta y tiene 5.770 metros de altura. Eso ya, repito, lo hemos visto. Vamos a verlo rápidamente, la bandera de Colombia. Lo explicamos en clase porque está así, cuáles son sus colores. Recuerden, por favor, que Venezuela y Ecuador tienen una bandera similar. Esta bandera surgió por iniciativa de un fan del prócer venezolano y pues después la adoptaría Venezuela y la adoptaría Ecuador. Lo mismo nuestro escudo, que tiene una forma, como lo vemos, una forma bastante, digamos, bastante significativa con el cóndor, que es el animal de los Andes, la corona de olivo en su pico, representando una cosa muy que pasaba en la época, digamos, de César Romanos, la cuestión del triunfo era con una rama así parecida a esta rama de olivo. El lema del escudo es la libertad y orden, la flor de granada, por un lado están las riquezas, por otro los frutos, el gorro frigio, símbolo de la libertad, las banderas de Colombia pues alrededor del escudo y el canal de Panamá, digamos en ese sentido está un poco anacrónico. Esto también ya lo hemos visto, estamos apenas haciendo el récord de Colombia, cuarto país más grande de Sudamérica, ahí está la extensión, recuerden que eso lo vimos en clase, y digamos sus fronteras, ¿no? Sus fronteras a lo largo de Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, Panamá, Nicaragua, también tiene algunas fronteras con Costa Rica, tiene algunas fronteras con unas islas del Caribe. En total, Colombia tiene fronteras con 11 países. Para que lo tengan muy en cuenta, por favor, sino que digamos las más conocidas son las que ustedes están viendo. La más larga, la más extensa es con Venezuela y la es con Panamá, pero repito, Colombia tiene, así terrestres, ¿no? Pero Colombia tiene fronteras con 11 países, incluyendo pues muchos archipiélagos del Caribe. Esto es Colombia física, nosotros lo vimos en clase, vimos que Colombia es un país, digamos que geográficamente está ubicado en la zona tórrida, pero como la cordillera de los Andes entra al país y se ramifica en tres grandes, digamos, extensiones naturales, la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental, hace que el país tenga un relieve diferente y unos climas cambiantes. Como lo vamos a ver al final, si alcanzamos a llegar, espero que sí, Colombia pues tiene, digamos, todos los pisos térmicos, desde las nieves perpetuas, como alcanzamos a ver en la primera fotografía, hasta el nivel del mar. Entonces, es una idea, digamos, del variado paisaje que tiene el país en este sentido. Aquí hay un mapa un poco más
más exacto, más digamos, físico para que ustedes lo puedan ver, la ramificación de las tres cordilleras y los sistemas montañosos independientes. Arriba, acá, ustedes pueden ver el mouse, acá, la Sierra Nevada de Santa Marta, la serranía del Baudó en el Pacífico, la serranía de la Macarena en el oriente colombiano, el Parque Nacional de Chete en la zona pues limítrofe entre el Guaviare y el Amazonas. Esos digamos son los sistemas independientes. Está la cordillera occidental, esta es la cordillera oriental, digamos, como para este lado. El mapa político de Colombia es este. Nosotros, digamos, creo que de las últimas que alcanzamos a desarrollar fue, digamos, la de la. Entonces, Colombia tiene hasta hace muy poco, no existían todos, pero a la Constitución del 91 se le dio vida a 32 departamentos, pues, diferentes, ¿sí? Entonces, pueden ver ahí ¿cómo se llama? La configuración colombiana en 32 departamentos, todos con el mismo estado, etcétera, representación política en el Congreso. En eso Colombia es un país pues, muy centralista. Esta es una fotografía del macizo colombiano, el lugar en donde nace la cordillera, o mejor dicho, en donde nacen las tres cordilleras en Colombia. Es un lugar, pues ustedes pueden ver la fotografía y ahí ustedes van a encontrar en el macizo colombiano volcanes muy altos, la mayoría de ellos inactivos, el Chiles, Cumbal, Azufral, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí, digamos, se van a desprender, se van a ramificar las tres cordilleras colombianas. Esto es un corte transversal de lo que es la cordillera occidental. Lo que está resaltado aquí en rojo son los farallones de Cali y en el río Cauca está fundada la ciudad o se fundó la ciudad de Santiago de Cali. Normalmente, digamos, eso ha sido una constante en Colombia, digamos, en el valle de las cordilleras se fundan, pues las ciudades, por ejemplo, Bogotá está como en una especie de altiplano que forma la cordillera oriental. Entonces, acá, digamos, este es el corte transversal de la cordillera occidental. La cordillera central, esta es una fotografía, por ejemplo, del Nevado del Tolima, cuya imagen se puede mirar ahí en el barrio en la mañana. Entonces, la cordillera central, ustedes van a encontrar buena parte de las elevaciones de Colombia. Está el Nevado del Tolima, el Nevado del Ruiz, el Nevado Santa Isabel, el Huila, pero la más alta está en un sistema montañoso independiente que es, ya lo dijimos, la Sierra Nevada de Santa Marta. Allá está pues el Pico Colón. Esta es otra fotografía pues del Nevado del Ruiz. Aquí es la Serranía San Lucas. Acá termina, digamos, acá termina geográficamente, termina el brazo en donde se extiende la cordillera central. Esta es la Serranía de San Lucas. Durante muchos años, escribo ahí, pues el ejército del el ELN lo convirtió pues en un santuario. Hoy se han desplazado esa es la región, pues como el Catatumbo. En la cordillera oriental las elevaciones son pocas, si bien es cierto que es una cadena montañosa muy constante, pues apenas, digamos, las elevaciones son notables. La más alta es la del Nevado del Cocuy, en el departamento de Boyacá, pero la cordillera oriental es la más larga de Colombia. Eso se extiende, llega hasta la frontera con Venezuela, entra a ese país y ahí forma la cordillera de Mérida, que se conoce más allá, es con ese nombre. Pero entonces en Colombia, repito, están esos sistemas. Esta es la serranía del Perijá, en La Guajira, que hace un poco parte de la Sierra Nevada de Santa Marta. Aquí en la sabana de Bogotá está la cordillera oriental y esta es una fotografía del embalse de Neusa. Creo que alcanzamos a hablar también en el salón de esto. Uno de los sitios turísticos más importantes de Bogotá es el Santuario de Monserrate, que queda sobre el cerro del mismo nombre. Entonces, el cerro tiene 3.210 metros sobre el nivel del mar y, digamos, representa una de las elevaciones típicas de la cordillera oriental. En la cordillera oriental, digamos, los cultivos son propios de la tierra fría, es decir, la cebada, la papa, la cebolla. Entonces, digamos, en Boyacá, una parte
Marca, en alguna parte de Santander, sobre todo al sur, se dan este tipo de cultivos. Y aquí vamos a ver rápidamente, esta es la Sierra Nevada de Santa Marta, la fotografía del Pico Colón, los sistemas montañosos periféricos, los que están por fuera del sistema de los Andes. Este es el Nevada de Santa Marta, uno de los principales montañosos periféricos que tiene Colombia, si no es que es el principal. Esta es la Serranía de la Macarena, ahí en el departamento del Meta. La Serranía de Baudó en el Pacífico no es muy alta, sus elevaciones apenas llegan a los 200 metros, pero hacen de la región, digamos, un sistema ecológico inaccesible. ¿Sí? Para quienes están preguntando, estas sesiones para el curso noveno. Eso es para quienes están preguntándome en este momento. De noveno, por favor, si son tan amables los que estén viendo, nombre en los comentarios. Este es el Parque Nacional de Chiribiquete. El Guaviare, entre el Guaviare y el Amazonas, es un parque nacional de una reserva como más, digamos, más de mostrar en Colombia. Apenas está empezando en la cuestión de su explotación, pero digamos se ha en un lugar para hacer diferentes deportes extremos, rappel y ese tipo de cosas en el Parque Nacional de Chiribiquete. Hablando un poco de la hidrografía de Colombia, pues Colombia es un país que tiene reservas naturales de agua bastante grandes. Esta fotografía que ustedes ven es una fotografía del río Magdalena, del municipio de Honda, una de las ciudades de Colombia con más puentes. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, que acá en Colombia hay una posición privilegiada con respecto a los océanos. Esta es la playa del Rodadero, perdón, de Playa Blanca en Santa Marta. Ustedes pueden ver que Colombia tiene costas dos océanos, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, la playa de Bahía Solano, en el Pacífico, la que vimos antes es en el Mar Caribe. Una posición privilegiada de Colombia con respecto a esa ventaja que significa tener un acceso a dos océanos para la pesca, para la biodiversidad, etcétera, etcétera, pero pues a veces nosotros los colombianos no sabemos explotar eso. En este mapa hídrico ustedes se van a dar cuenta de las diferentes vertientes. Ya les había explicado en clase y vuelvo y les recuerdo, una vertiente es un lugar en donde nace o termina un río. Entonces, tenemos diferentes vertientes, la del Caribe, la del Pacífico, la del Catatumbo, la del Orinoco y la del Amazonas. Hay una otra vertiente, por lo que ustedes pueden ver, muchos ríos, entre ellos el Cauca, terminan en el río Magdalena. De todas maneras, ahí está, por ejemplo, este mapa hídrico, ustedes lo pudieron ver en la evaluación que tuvimos en marzo, y a la parte derecha, en la parte oriental de Colombia y la parte de los llanos, ustedes pueden mirar que existen las grandes reservas hídricas de Colombia. Está pues el río Bichada, el río Meta, el Guaviare, el Iniria, el Diari, etcétera, y todos estos ríos son afluentes del Orinoco. Dos grandes ríos, por ejemplo el río Cauca, que es este, y el río Magdalena son, digamos, los principales. El Cauca es afluente del Magdalena, porque termina, digamos, en ese río, y el Magdalena, que inicia su tramo acá, en el macizo colombiano, termina, entonces, digamos, en el centro del país, es una vertiente muy importante. En la vertiente del Caribe, es uno de los más importantes. En el Pacífico, el San Juan y el Atrato, sin duda alguna, y pues el Amazonas, que es el río más grande del mundo. Digamos, acá está una fotografía del Magdalena, una fotografía aérea, y mirando aquí la cuenca del Mar Caribe, en el tramo de color azul, pueden ver ¿cómo se llama? El recorrido, perdón, el tramo que hace el río Magdalena desde el sur del país hasta el, entonces, a lo largo, digamos, de su recorrido, el Magdalena forma unos valles, y ahí los españoles, cuando conquistaron el país, digamos, tuvieron una vía de penetración. Después vamos a ver eso, cuando veamos el tema de la conquista. Los españoles fundaron muchos municipios en la cuenca del río Magdalena, Honda, Guaduas, Mompox, entre otros,
Opón, o sea, Barranca, es, digamos, como muy importante el Magdalena como medio de comunicación y de penetración hacia el interior. Esto es en el municipio de Honda, muy bonito. Este es el río Cauca, que es afluente del Magdalena, nace también en el páramo de Sotará, también en el macizo colombiano, y confluye en el Magdalena. Este es un paso por Santa Fe de Antioquia. Aquí está el río Atrato, que también es uno, digamos, de los más importantes digamos, de esa misma cuenca. Y, y el río Atrato, digamos, es el río digamos, por preferencia y por excelencia más bien, es el río que le permite la comunicación a la región del Pacífico. ¿Sí? Ustedes saben, no hay casi vías de penetración y la vía fluvial se convierte, digamos, en una alternativa, pues, pues apenas, digamos, apenas indispensable, indispensable para eso. ¿Sí? Acá estamos viendo el río Sinú en la costa. ¿Sí? Ustedes lo pueden ver ahí. El río Sinú pues es uno de los más, digamos, productores del mundo. Se utiliza mucho en la agricultura y en la ganadería de la costa caribe. Acá está cerca de la ciudad de Montería. Esta es la represa de Urrá, que utilizando las aguas del Sinú convierte energía eléctrica pues, para toda la región caribe. El Amazonas, alguna vez lo habíamos dicho, hace tiempo se demostró que es el río más largo del mundo y el más caudaloso. Antes se pensaba que era el Nilo, pero con las mediciones satelitales ya se logró establecer que es mucho más largo que el río Nilo. Este río nace acá en el Perú, en un sitio que se llama el Páramo de Mismi. Ahorita les voy a mostrar una fotografía, es un pequeño hilo de agua cuando nace y desemboca en el Océano Atlántico, en la región de Pará, en Brasil. Es un río majestuoso, tiene una enorme capacidad digamos, primero, si pudiéramos pasar el agua del Magdalena por un tubo, produciría 1000 metros cúbicos de agua por segundo, eso es una barbaridad. Mide 6800 kilómetros de largo, es decir, 5 veces la longitud de Colombia. Tiene una cuenca que es decir, el territorio por donde pasa. Entonces, esa cuenca son casi 7 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo hace, digamos, un río bastante, pues caudaloso pues respetable en el mundo, ¿no? Este es el páramo de Mismi, este es el páramo de Mismi en el Perú, y ahí donde está esa pequeña crucecita, ahí, digamos, sale un pequeño chorro de agua que no tiene más de 40 centímetros, y ahí es donde está digamos, el nacimiento del Magdalena. El río Caquetá es afluente, nace en Colombia y termina pues en el Amazonas. Es un río extenso también, tiene 2.000 kilómetros, mucho más extenso que el Magdalena. La importancia es secundaria. Aquí está el recorrido que hace el río Caquetá. Este es el río Putumayo, otro de los grandes afluentes del, del, del Magdalena. Un momento, por favor, que me están escribiendo. Bien, entonces este es el Putumayo. El Putumayo, digamos, es otro río muy importante para la cuenca del Amazonas. Tiene 1800 kilómetros y esta es una fotografía aérea. Aquí está el recorrido que hace, noten ustedes, que va casi paralelo al Amazonas. En Brasil, en Ica, digamos, tiene la confluencia con el río. Este es el río Baupés, cerca de Itu. Es otro río terciario, de Negro en Brasil, y el río Negro en Brasil desemboca en el Amazonas. En el Orinoco, digamos, este es un plano, vertiente del Orinoco en la región del Catatumbo en Venezuela. ¿Sí? Ustedes van a ver acá
El Orinoco es el segundo río, pues digamos, más importante de América. Digamos, el orden, si usted quiere, es que está primero el Amazonas, el segundo es el Orinoco, Mississippi en Estados Unidos. Pero digamos, el Orinoco tiene un caudal pues bastante grande, 33.000 metros cúbicos por segundo, pequeño con relación al Magdalena, pero digamos, de todas maneras es un caudal importante. Tiene 2.140 kilómetros de recorrido, es corto relativamente. Pero digamos, la cuestión con el Orinoco es el recorrido que hace y tiene, digamos, une fronteras con Brasil, con Venezuela, con Colombia, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Aquí está el recorrido, por ejemplo, de un afluente del Orinoco, que es miren ustedes lo que les estaba comentando ahorita, del río Orinoco, y pues del Guaviare al lado con el Iniria. Este es el río Meta, uno de los más ríos para la navegación fluvial, digamos, de la comunicación fluvial en el interior del país. Eh, Tiene casi 1.000 metros, perdón, 1.000 kilómetros de 2.000 kilómetros, 800 son perfectamente navegables, lo que le permite hacer una interconexión entre el departamento del Meta con los departamentos de los llanos y con el interior del país. ¿Sí? Entonces ahí está la importancia del río Meta. Aquí está el Bichada, que también es otro afluente del Orinoco. Entonces ahí poco a poco estamos viendo las cuencas Pacífico, Orinoco. Vamos con la del Pacífico, el Patía es uno de los más importantes. Sin embargo, pues las condiciones climáticas, las condiciones, digamos, de la deforestación y eso, desgraciadamente han hecho que el río haya perdido bastante de su caudal. ¿Sí? Este es un tambo es una construcción que se hace sobre pilotes para que las aguas no inunden las casas orillas del Baudó, en el Océano Pacífico. En el Chocó los ríos son prácticamente las carreteras. No existen otros medios de comunicación más allá de carreteras en muy mal estado y pues por eso mismo los ríos, digamos, se convierten en un importante, digamos, en medio de comunicación dentro de las poblaciones del Chocó. Aquí está la cuenca de la vertiente del Catatumbo y el famoso fenómeno del relámpago del Catatumbo. Eh, digamos, en la región fronteriza entre Colombia y Venezuela, este relámpago, las condiciones climáticas, sin importar las condiciones climáticas, presenta rayos cada 75 segundos. Es un fenómeno raro, se presenta el choque de corrientes de aire frías y calientes cargadas digamos, con electricidad, y eso es lo que produce, digamos, este fenómeno tan raro. El Catatumbo, pues es un río pequeño, pero digamos tiene una importancia tradicional en la región del norte de Santander, en la frontera pues, con Venezuela, digamos en la misma región por donde aparece. Este río desemboca ya en el lago de Maracaibo. Este es el Sardinata, en la región del norte de Santander, es muy turístico, ¿no? Y digamos aquí para terminar ya con esta pequeña, digamos, introducción de lo que van a hacer algunas clases aquí por este medio, ustedes van a encontrar la región, perdón, la laguna de Tota en Boyacá. Realmente la laguna de Tota no es muy grande, solo tiene 60 kilómetros cuadrados. ¿Cómo se llama? Si ustedes lo comparan con la región de los Grandes Lagos, pues la laguna de Tota es una cosa supremamente pequeña. Pero digamos, para el territorio colombiano, pues digamos, tiene alguna importancia. Esta es la laguna de La Cocha, en el departamento de Nariño, tiene menos de 40 kilómetros. Son pequeñas lagunas, embalses, represas, por ejemplo, está la de Fúquene, el embalse de Neusa, de Cisga, etcétera. Hay lagunas por todas partes en Colombia, pero digamos su extensión, su tamaño, pues no son muy grandes. Otro ejemplo es esta laguna de Guatavita, acá cerca de Bogotá, en el nombre. La laguna de Guatavita lo que tiene es una importancia, digamos, simbólica para Colombia, por la cuestión de la leyenda del Dorado y todo esto, pero es una laguna pequeña y hoy se encuentra administrada por la CAR. Ya para finalizar, estos son los pisos térmicos y Colombia los tiene todos, desde los 0 metros a metros, digamos, los 4.700, perdón, los 6.000 metros,
Colombia tiene pisos térmicos, los tiene todo, que es la presencia de la cordillera de los Andes en el territorio. La idea es que ustedes puedan tener acceso a, ¿cómo se llama? Sesiones de manera pues